Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Un nuevo webinar a esta hora un poquito más temprano, 6 de la tarde, hora de Chile, en un día nuevamente nublado, ya entrando a pleno invierno. Vamos a hablar de algo que genera mucho interés, como es el pagar menos impuestos. Qué bonita frase, qué bonito título. Me imagino que a todos les puede llamar mucho la atención. Y esa es la idea. La idea es que podamos en esta oportunidad hablar de cuáles son los beneficios tributarios. Lo hemos tocado en otros webinars muy por encima. Hemos hablado de los beneficios tributarios hacia el ahorro, hemos hablado del APB como un aspecto relevante en la optimización tributaria. Así que hoy día vamos a unir varios de estos conceptos para de esa manera poder responder ciertas preguntas que habitualmente nuestros clientes nos hacen y por supuesto también tratar de dejar tiempo para que me hagan preguntas y ver casos algo más particulares. Como introducción, yo de profesión soy contador auditor, muchos lo saben, sin embargo nunca he ejercido mi profesión. Yo desde mis inicios en la misma universidad me interesé rápidamente por el mundo de las finanzas, de la inversión particularmente, de la economía, y por lo tanto me fui por ese camino en mi carrera de contador auditor. Pero con el tiempo, y sin gustarme mucho la tributaria, cuando estudiaba, me ha sido muy útil porque obviamente el tema de los impuestos es relevante a la hora de, de entender las finanzas, las inversiones, en donde juega un rol muy importante precisamente la optimización tributaria. Vamos a dar varios ejemplos al respecto. Así que temas relevantes son los beneficios tributarios para las personas, vamos a ver los más relevantes, y quiero hacer de todas formas un alcance y como después subimos esta presentación a YouTube, también tener en consideración que todo lo que voy a hablar en este webinar es de la manera más simple y aterrizada posible. Probablemente me equivoque en más de algún concepto legal, tributario, que como les digo no es mi total expertise. Y nosotros muchas veces cuando asesoramos a nuestros clientes en la integralidad del servicio, que es ahorro, inversión, deuda y optimización tributaria, algunos de los aspectos que vemos con todos nuestros clientes, lo bueno que tiene nuestro servicio precisamente es que vemos todo. Y de esa manera, cuando hay algún caso particular más complejo, entramos a asesorarnos con las personas, los profesionales que nos ayudan en esta labor, que es precisamente, por ejemplo, llevar una contabilidad a una empresa, hacer las declaraciones, hacer la declaración anual de impuestos cuando son casos más complejos, pero obviamente esto es un muy buen approach, es una muy buena aproximación de cómo nosotros podemos enfrentar de mejor manera el pago de impuestos personales. ¿Ya? Así que por eso vamos a hacer mención respecto a estos beneficios tributarios para las personas. Obviamente vamos a detenernos en un beneficio muy importante como es el APB. Vamos a hablar también de si conviene o no hacer una empresa o cuándo es conveniente hacer una empresa o por qué deberíamos hacer una empresa. Y de esa manera también cerrar con los grandes beneficiados que todavía en Chile hay varios beneficios tributarios asociados a la inversión. De hecho, muy simple. Comprar y vender acciones, si uno gana plata y uno logra una rentabilidad de un 100%, en el mayor de los casos, como la mayoría de las empresas que cotizan en bolsa tienen presencia bursátil, que es una consideración necesaria para tener este beneficio tributario, esa persona si gana un 100%, eso no tributa. Y eso es muy bueno. Fue muy buena la ley en su momento cuando se creó, hace ya mucho tiempo, y ahora obviamente que la caída de la bolsa chilena ya hace muchos años hace poco interesante este beneficio tributario, pero lo saco a colación a modo de introducción con las cosas que vamos a hablar a lo largo de este webinar. Así que comencemos haciendo una pequeña descripción
de cuáles son los principales beneficios tributarios que tienen las personas. Hoy día también vamos a aprovechar la herramienta que tenemos para hacer webinar, vamos a hacer un par de, de, de encuestas y desde ya vamos a hacer unas para que comencemos ya interactuando y aprovechando las herramientas que tiene la aplicación. Lo primero, y a modo de resumen y para ver a qué nos vamos a adentrar. ¿Cuáles son los principales beneficios tributarios que tenemos las personas en Chile? Gasto presunto de profesionales, los que entregan boletas de honorario, que son muchas personas. Ese es un gasto, o sea, perdón, un beneficio tributario muy bueno que muchas veces no se considera. Muchos de estos beneficios uno los conoce, los ha escuchado, los ve de repente en la declaración anual de impuestos, pero no se logra comprender del todo. Y mi idea siempre es en los webinars, en los talleres, en todas estas presentaciones que hacemos, tratar de aterrizar todos estos conceptos y que se puedan entender, para que en el futuro, cuando nos enfrentemos a las declaraciones de impuestos o a hablar con un contador, con un asesor tributario, podamos tener ciertos conocimientos de las cosas que se deben aprovechar. ¿Y por qué es tan importante tener esos conocimientos? Porque siempre yo soy muy crítico de los contadores auditores, de los contadores en general, porque es un área bastante oscura, bastante difícil de comprender. Chino mandarín en muchos casos, así que por eso es tan importante tratar de hacer más amigables estos conceptos y explicarlos de buena manera. Espero se logre entender, se logre el objetivo en el día de hoy. Entonces, primero gasto presunto, vamos a explicarlo después en detalle. Estamos haciendo una mini introducción de estos principales beneficios. Luego tenemos los intereses pagados por crédito hipotecario, muy conocido. Todas las personas que han invertido en propiedades saben que existe este beneficio tributario y hay ciertos alcances que hay que tener en cuenta. Vamos ahí a tocar un par de puntos. La cesión de beneficio por gastos de educación es un beneficio bastante bueno que comenzó muy bien en un inicio, pero luego ha perdido fuerza por el contexto que vivimos hoy día en la educación también en Chile. También voy a tener un poquito ahí respecto a ese tema. Muchas personas donan dinero a instituciones de caridad. Me imagino que muchos de ustedes donan y quiero hacerles la pregunta. Hoy día ya con más de 50 participantes en este webinar, quiero hacerle esta primera pregunta. ¿Quiénes de ustedes dona a una institución de caridad? Vamos a publicarla, así que pueden ahí ir respondiendo desde ya. ¿Quiénes de ustedes donan a una institución de caridad? Por ejemplo, las más conocidas, Hogar de Cristo. También en muchos casos los bomberos. También muchas instituciones de diferentes tipos. Yo particularmente dono a World Vision. También Ban Igualdad. Hay muchas instituciones. Así que ahí les dejo la pregunta para que me la puedan ir respondiendo y vamos a ver después los resultados. Entonces, las donaciones también tienen un beneficio interesante. Vamos a verlo más adelante y muchas veces uno lo ve en la declaración anual de impuestos, a veces ni se da cuenta, pero es un tema bien relevante. Vamos a ver más adelante en qué consiste y de esa manera van a probablemente querer donar más a futuro, que es lo que busca precisamente esta ley de donaciones. Y después vamos a ver todo lo que es ahorro e inversiones, que ahí hay varios beneficios tributarios, ahí nos vamos a detener también un poquito, y por supuesto APB. Así que comencemos con el primero, mientras siguen respondiendo esta primera encuesta, vemos después los resultados, o los vemos cuando ya lleguemos a las donaciones, vamos a ver los resultados para que puedan seguir respondiendo. Bien, pero antes que ver cada uno de estos beneficios tributarios, tenemos que entender algo que es muy importante, y es cuántos impuestos pagamos. Y nosotros vamos a pagar impuestos de dos maneras que es básicamente lo mismo, para que se entienda. Nosotros, cuando trabajamos en una empresa y esa empresa nos paga un sueldo, generalmente nosotros en Chile lo que hacemos es negociar nuestro sueldo líquido.
¿Cuánto quiero yo de sueldo líquido? 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, 10 millones de pesos, 500 lucas, lo que sea. Pero uno negocia el sueldo líquido. Y por lo tanto, en la mayoría de los casos, tanto AFP como ISAPRE, salud y previsión, nos la paga nuestro empleador. Es un costo para ellos, un beneficio para nosotros. Nosotros no contamos con ese dinero. Y también es incluso mucho más difícil de observar, de darnos cuenta, en nuestra liquidación de impuestos también aparece el impuesto que nosotros pagamos. Y cuando tenemos ingresos altos, nos damos cuenta que el monto de impuestos puede ser alto. Y ahí nos preocupamos de todos los impuestos que pagamos. Pero insisto, ese impuesto lo paga la empresa, no lo pagamos nosotros en estricto rigor porque nosotros generalmente negociamos nuestro sueldo líquido. Entonces, mensualmente nosotros pagamos lo que se denomina el impuesto de segunda categoría, que ese mismo impuesto de segunda categoría se convierte en términos anualizados en el impuesto global complementario. Es lo mismo, solo que uno se paga mensual y esa mensualidad sirve para amortizar, para compensar los impuestos que pagamos a lo largo de todo el año. Eso como primer alcance, como primer dato relevante que tenemos que tener a la hora de saber cómo pagamos los impuestos en Chile. Y acá viene lo importante, y esta es una discusión que cada día va a ganar más fuerza, en el sentido de que en Chile queremos muchos beneficios sociales, pero no alcanza la plata. La plata se la estamos sacando a la empresa, aumentamos los impuestos a la empresa, pero no se han tocado los impuestos personales hace mucho tiempo, a pesar de que los salarios, los ingresos de los chilenos han aumentado en las últimas décadas. Y por lo tanto, la discusión que viene más adelante, más aún después de pasar 2 grandes crisis en Chile, es que vamos a tener que pagar más impuestos para financiar los déficits que tenemos, ¿ya? Y eso es así, y no hay vuelta que darle, si no vamos a tener que seguir endeudándonos y al final el remedio es peor que la enfermedad. Entonces, ¿vamos a tener que pagar más impuestos en el futuro? Sí. Así que háganse la idea, lamentablemente. ¿Y por qué? Porque en Chile, ¿cuánto es el sueldo promedio aproximadamente? Más o menos 600.000 pesos, 700.000 pesos, 500.000 pesos. El sueldo promedio en Chile más o menos son 600.000 pesos. ¿Por qué les menciono esto? Porque el primer tramo de renta, que va desde 0 pesos ganado en un año hasta 8 millones, ese tramo está exento. En Chile, una persona que gane el promedio, 650.000 pesos, 600, 700.000, depende de la medición, una persona que gane 600.000 pesos en Chile paga de impuestos a la renta cero. Estamos hablando de impuesto a la renta, ¿ya? Porque el IVA no se salva a nadie. El impuesto al valor agregado, el impuesto a las ventas. Pero lo que es impuesto a la renta, la verdad que en Chile se pagan pocos impuestos para la gran mayoría. Insisto, una persona que gana 600.000 pesos mensuales, esa persona no paga impuesto a la renta. Por lo tanto, ¿qué beneficio tributario puede obtener? Ninguno, porque tiene que pagar impuestos para después eventualmente reducirlos. Bien, igual hay algunos beneficios tributarios que no necesariamente requieren de un cierto nivel de ingreso. Segundo tramo de impuesto, y acá viene otro dato importante a tener en cuenta. Si nosotros ganamos, por ejemplo, 1 millón de pesos mensuales, eso en el año son 12 millones de pesos. Y ahí entramos al segundo tramo de impuestos, que el segundo tramo de impuestos va de 8 millones a 18 millones aproximadamente, y ese tramo de impuestos paga un 4% de impuesto. Pero ojo, y esto es muy importante entender, no porque nosotros saltemos a otro tramo de impuestos, vamos a pagar por el total de ingresos ese impuesto, por ese tramo, sino que vamos pagando de manera proporcional. Es decir, hasta 8 millones vamos a seguir estando exentos del pago de impuestos, pero de 8 millones en adelante vamos a pagar el 4%.
Y así en adelante. Siguiente nivel, 8%. Siguiente nivel, 13,5%. Y ojo, miren, si esto es muy interesante. En Chile, una persona que gane 3 millones de pesos mensuales, en el año 36 millones, esa persona va a pagar 13,5% de impuestos. El tramo, aunque está exento de todo lo hacia atrás. Y ese 13,5% sigue siendo bajo. Para que se hagan una idea, países en Europa, por el primer tramo de impuestos, las personas pagan 20%. Entonces nosotros recién empezamos a pagar más de un 20%, específicamente un 23%, cuando una persona gana mensualmente 4 millones de pesos. Y eso acá en Chile es una persona absolutamente rica, del 10% más rico de Chile, incluso me atrevería a decir del 5% más rico de Chile. Entonces, lo que debe ocurrir en el futuro es que se tiene que ampliar el rango de ingresos en donde las personas paguen un poco más de impuestos. Y esto tiene que ser gradual, es una gran discusión, pero ¿saben qué? Nadie quiere tener esta discusión porque ningún político va a decir, oye, aumentémosle los impuestos a las personas para ganar más votos. No. Obviamente, los políticos va a ser muy difícil que aumenten los impuestos a las personas porque las personas son las que votan y las personas van a castigar muy probablemente a esa persona que quiera subir los impuestos. Pero obvio que es muy bueno subirle los impuestos a las empresas, porque eso es popular, subámosle los impuestos a la empresa y voten por mí. Entonces ahí viene el gran problema de la clase política y que lamentablemente, bueno, pasan a diario cosas muy simpáticas, pero a la vez terribles con la clase política, como por ejemplo abstenerse de una votación en donde los mantiene la posibilidad de que se puedan seguir siendo reelegidos hasta el año 2033. Bueno, en fin, temas políticos que no hay que meterse, pero obviamente cuando hablamos de impuestos es un tema eminentemente político. Bien, entonces espero que se entienda esta tablita del impuesto global complementario, porque de esa manera vamos a saber más o menos en qué nivel de ingresos, cuál es la tasa de impuesto que estamos pagando. Bien, y acá viene algo muy interesante, que es cómo metemos a la juguera nuestros ingresos anuales, cómo deducimos los beneficios tributarios y cuánto es lo que cuánto es lo que terminamos pagando. Básicamente, de una manera muy resumida, cómo establecemos, cómo le damos un orden a ingresos y beneficios de esta manera. La gran mayoría de las personas trabaja, tiene un sueldo. Por lo tanto, esa renta, ese sueldo, se suma a nuestro global complementario. Y muchas veces, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, ¿qué tenemos que hacer nosotros como personas que se ganan la vida? Tenemos que diversificar nuestros ingresos. Tenemos que tener ingresos por sueldo, ingresos por autoemplearnos, por hacer alguna asesoría, por hacer alguna actividad extra como persona, pero independiente. Idealmente tener una empresa, ser dueño de una empresa y también invertir, tener inversiones, ser inversionista. A eso nos referimos siempre con el cuadrante del flujo del dinero, que lo explica también Robert Kiyosaki. Hay que entender muy bien ese cuadrante del flujo del dinero para idealmente tener esos 4 tipos de ingresos. Ingresos por sueldo, empleado, ingresos como autoempleado, boletas de honorario, por ejemplo, ser dueño de una empresa, retiros de la empresa, y inversionista, recibir dividendos, recibir intereses. Ahí están los 4 ingresos. Entonces acá podemos ver que tenemos en nuestro global complementario el sueldo, luego honorarios se suman, luego tenemos dividendos percibidos por inversiones en una empresa y podemos tener también ganancias de capital. ¿A qué se refiere la ganancia de capital? No es porque tú compres una acción y después la vendas, que eso está exento, sino que puede ser porque compraste dólares a 700 pesos, los vendiste a 800 pesos y esa ganancia que tuviste por el alza del dólar la tienes que declarar y esa es una ganancia de capital
que debe ir al global complementario. Más de algunos de ustedes pueden haber visto en su declaración de impuestos anual que aparecía ahí en rojo que habías tenido compra y venta de dólares y que tienes que declararlo. Eso es algo que, por ejemplo, es información que tiene el Servicio de Impuestos Internos, pero no completa, y por lo tanto uno tiene que declarar esa información. Entonces, ahí tenemos todos los ingresos, ejemplos, hay muchos más, que van al global complementario sumándose, y después hay beneficios tributarios que te disminuyen tu base imponible. Es decir, ganaste en sueldos 10, ganaste en honorarios 10, ganaste en dividendos 2, ganancia capital 1, suma 23, y restas lo que aportaste a APB, restas el 55 bis, que es el beneficio de los créditos hipotecarios. Y de esa manera, sumando y restando, llegas a la base imponible anual, que esa base imponible anual va en esta tablita, va en el tramo al cual entramos. ¿En cuál entramos? Es en el que se va a calcular la tasa de impuestos que tenemos que pagar. Bien, viene esa base imponible, se determina el impuesto a pagar y luego vienen las deducciones que van a disminuir ese pago de impuestos que tenemos que hacer. Ejemplos: todo el impuesto que pagó mensualmente nuestro empleador por los impuestos de nuestro sueldo, todos esos impuestos pagados a lo largo del año se suman, se corrigen y se descuentan del impuesto anual que tenemos que pagar. Y por ejemplo, algo que se descuenta por completo, no va arriba, sino que va acá abajo, la donación, es un crédito que se llama. Por lo tanto, es plata cash que uno la puede deducir y que te la pueden devolver. Y con todo eso llegamos al saldo a pagar o la devolución que recibimos. Generalmente muchas personas que perciben ingresos y tienen uno de estos beneficios tributarios reciben devoluciones de impuestos. Muchas personas les pasa esto más que pagar impuestos, ¿ya? El típico ejemplo de quienes habitualmente pagan impuestos son los doctores. El típico ejemplo de las personas que se benefician por uno de estos una de todas estas posibilidades de beneficio tributario son las personas que tienen un sueldo y que, por ejemplo, tienen comprado una propiedad hasta cierto nivel de ingresos, o personas que también han tenido emisión de boletas de honorario y que también ahí se genera una retención y que te la pueden terminar devolviendo en parte. Bien, habiendo hecho todo esto, esta introducción gigante y habiendo explicado algunos conceptos que son importantes para entender en qué nos metemos, vamos a detallar cuáles son los beneficios tributarios. Y por mientras, trato de responder algunas preguntas que me han hecho. A ver, acá Manuel dice que ha donado bombero, Gonzalo a una organización cristiana similar a World Vision. Toda donación o la empresa a la que se dona debe cumplir algún requisito. De eso vamos a hablar ya. Rafael, Fundación Gantz, esa no la había escuchado. Piero me dice: Sergio, ¿cómo se calcula el sueldo imponible? Porque entiendo que no es el líquido. Exacto. Bueno, ahí ya respecto a sueldo nos estamos metiendo en terrenos bastante movedizos. Ya es otro tema gigante, así que prefiero, Piero, eso respondértelo personalmente después. ¿Por qué generalmente se aumenta el IVA o no el factor del que estás conversando? En el entendido que aumentar el IVA también es impopular para los políticos. Sí, pero es que el IVA es transversal a todas las personas, Gonzalo. Buena pregunta. ¿Por qué se sube más veces el IVA y no el impuesto a la renta? Porque el IVA lo pagan todos. Y lamentablemente es regresivo, porque la gente de menor ingresos paga más por IVA proporcionalmente de su sueldo que una persona que obtiene mayores ingresos, que paga proporcionalmente menos. Es más limpio, si se quiere. Subimos el IVA y le pega a todos, pero se debería subir los impuestos y lamentablemente los impuestos que se van a subir, o sea, ¿por qué es tan impopular subir los impuestos? Porque va a afectar precisamente a la gran masa de gente en Chile que es la clase media acomodada, clase media emergente, clase media en todas sus formas, ¿ya? Obviamente subir los impuestos a los más ricos y subir los impuestos a los que ganan más, no pasa nada, son pocos y da lo mismo, es popularmente bien visto.
Por lo tanto, el aumentar los impuestos, como lo hemos hablado hasta acá, va a afectar a la clase media. Es evidente. Pero si queremos más beneficios sociales, lamentablemente esto va a tener que ocurrir con el tiempo. Andrés, ¿qué tan cierto es la frase no me conviene que me suban el sueldo porque salto al otro tramo? Mentira eso, Andrés. Y pago más impuestos. Al final me suben por un lado y me bajan por otro. Eso es absolutamente falso, Andrés. Buena pregunta también. ¿Qué tan cierto es la frase? No me conviene que me suban el sueldo porque salto al otro tramo y pago más impuestos. Eso es absolutamente falso porque, como lo dije hace un rato, cuando tú saltas de tramo, por el exceso de ingresos sobre ese tramo, pagas ese nuevo porcentaje. Pero hacia atrás paga los mismos impuestos. Entonces, obviamente, si gano más, pago más impuestos, pero son proporcionales y el diferencial va a ser absolutamente a favor. Siempre y cuando esto no aumente mucho más. En Chile se subió el tramo de impuesto a un 40% desde este año, pero para rentas gigantes. De hecho, ahí, bueno, otro tema político, se bajaron el impuesto, después lo subieron, pero fue un muy mal cambio. Gente que gana mucha plata va a pagar sobre ese 40%. Pero en algunos países, y eso es malo, personas que pagan más del 50% en impuesto a la renta. Eso obviamente no es algo muy atractivo para que una persona tribute en un país que le cobran más de un 50% de su ingreso por cierto ingreso de impuestos. Si compro y vendo dólares en cash, en coronas de bolsa, también debo declararlo como ganancia de capital. Cristian me pregunta, buena pregunta, y acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Toda ganancia de capital que nosotros tengamos, es decir, yo compro paltas y las vendo, esa ganancia de capital que tenemos, esa ganancia, ese ingreso que estamos teniendo, uno en estricto rigor debería declararlo. Por lo tanto, evidentemente, si yo compro dólares a 700 y los vendo a 800, tengo que declararlo. El gran tema está en que esa información a veces está cruzada o no con el Servicio de Impuesto Interno y las paltas claramente que yo les vendo a mis vecinos, nadie sabe que yo las estoy comprando y vendiendo. Entonces, muchas veces hay cosas que uno no paga por desconocimiento, porque son insignificantes, pero en estricto rigor uno debería pagar impuestos por todas las ganancias de capital que tendría. Cristóbal, ¿qué pasa con un finiquito que es alto? ¿Se paga impuestos? No, los finiquitos no pagan impuestos. Ahí también hay ciertas exenciones, pero en general entiendo que no se paga. No, los finiquitos no pagan. Gonzalo me dice, pero me refiero a si hay alguna fórmula para recaudar impuestos sin afectar a los más pobres o clase media, o inevitable. Lamentablemente, Gonzalo, es inevitable, porque si tú le subes los impuestos a la empresa no invierte. Si tú le subes los impuestos a los más ricos, bueno, de esa manera tú logras, obviamente, que paguen más las personas que ganan más dinero. Por eso es este impuesto progresivo por tramo, que es el que tenemos en Chile y que existe en todas partes del mundo. Eso intenta lograr cierto equilibrio, pero de una u otra manera termina afectando a todos, porque si en un país pagamos demasiados impuestos, al final ese país puede dejar de ser atractivo para la inversión, para hacer negocios, para lo que sea. Bien, dejamos ahí las preguntas y vamos a dejar un buen rato para avanzar y después vamos a responder nuevas preguntas. Bien, gasto presunto de profesionales. ¿A qué se refiere este gasto presunto que muchas veces no se conoce tanto? Cuando yo emito una boleta de honorarios, ejemplo, de 1 millón de pesos, yo emito esa boleta de honorario de 1 millón de pesos y me van a retener un 10%. No es de impuesto, es una retención que busca pagar los posibles impuestos que tengamos que pagar después cuando hagamos nuestra declaración anual de impuestos. Entonces nosotros cuando emitimos una boleta de 1 millón de pesos y nos retienen un 10%, que también lo paga la empresa a la cual le prestamos servicio, hoy día un 10,75%,
Eso es una retención que amortigua los impuestos que eventualmente podríamos pagar en el futuro. ¿Ya? Ese es el ejemplo. 1.000.000 de pesos, 10% para simplificar la retención. Pero a tu global complementario no ingresa el 1.000.000 de pesos completito, sino que a ese 1.000.000 de pesos por el cual tú cobraste, se le va a hacer un descuento de un 30% que se llama gasto presunto. Y por lo tanto, lo que te va a reconocer el Servicio de Impuestos Internos como ingreso para tu global complementario es de 700 lucas, 700.000 pesos, no de 1.000.000, 700.000. Porque está asumiendo que hay un 30% de gasto presunto. Hay una presunción de que el profesional tiene que gastar en diferentes cosas. Ejemplo, soy arquitecto. Hago un proyecto, una casa, vendo mi proyecto y yo obviamente voy a tener gasto en oficina, gasto en teléfono, gasto administrativo, gasto en materiales, gasto en transporte, un montón de gastos. Y por lo tanto, lo que asume el fisco es que esa persona cobró 1.000.000, pero tiene un gasto de 30%. Y por lo tanto, su ingreso real al bolsillo es un 70% de eso. ¿Ya? Ahora, esto tiene un tope. ¿Y cuál es ese tope? Es un 30% máximo a deducir de cerca de 9 millones de pesos en un año. ¿Esto qué quiere decir? Que tú puedes boletear en un año hasta cerca de 30 millones de pesos y te van a reconocer ese 30% de gasto presunto. Esto es importante cuando tenemos muchos ingresos, ¿ya? Y tenemos rentas muy altas. En general, todos los beneficios tributarios se van a aprovechar de mejor manera cuando tenemos rentas más altas. El beneficio puede ser mayor. Entonces, si una persona, y particularmente los doctores les pasa, que los doctores ganan un sueldo en un lugar, honorario en otro lado, tienen una sociedad, tienen varios ingresos, y ahí el hecho de que sus ingresos puedan descontar un 30% automático como gasto presunto ya es un beneficio importante. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense, yo tengo varios ingresos y además tengo boletas y boleteo en un año 30 millones de pesos. Ya inmediatamente el fisco me va a reconocer como ingreso 21, no los 30. Va a asumir que claro, de los 30 que yo estoy recibiendo en cash, en dinero, va a reconocerme el Servicio de Impuesto Interno el 70%, que son 21 millones de pesos como ingreso. Los otros 9 son el beneficio como gasto presunto. Así que eso es algo que hay que tener en cuenta y por lo tanto uno puede obtener ingresos de diferentes fuentes para de esa manera poder aminorar nuestro global complementario. Segundo beneficio, y este lo utilizan muchas personas, los intereses pagados por crédito hipotecario. Lo que muchas veces no se sabe es que hay topes. Primer rango de beneficio. La mayoría de las personas. Cuando nosotros durante un año tenemos ingresos de hasta 53 millones de pesos, más o menos 4 millones de pesos mensuales, cuando tenemos hasta 53 millones de pesos en el año, recibimos el beneficio completo del 55 bis. ¿Cuál es este beneficio? Este beneficio es, si yo me compro una, dos, las propiedades que sea, con crédito hipotecario, todos los intereses que yo pago por ese crédito hipotecario se suman, se emite un certificado por parte del banco y me aparece a mí en mi declaración anual de impuestos como intereses pagados por créditos hipotecarios. ¿Cuánto puedo aprovechar de esto? No depende de la cantidad de propiedades que tengamos, sino que depende de los intereses totales que pagamos. Me dicen que se pegó, me parece, así que vamos a repetir. De nuevo.
cuando yo compro una propiedad, sea una, dos, tres, cuatro, las que sean, y la compramos esa propiedad con crédito hipotecario, los intereses pagados por ese crédito hipotecario van a ir en un certificado que va a informar el banco y ese certificado va a aparecer ese monto de intereses pagados por crédito hipotecario en nuestra declaración anual de impuestos. No hay restricción respecto a una o más propiedades, sino que la restricción está en función del máximo de intereses pagados como beneficio a descontar de nuestro global complementario. ¿Cuál es ese tope? 4.800.000 pesos aproximadamente. ¿Cuándo puedo acceder a ese tope? Siempre y cuando yo tenga un ingreso menor a 89 UTA, unidades tributarias anuales, que son aproximadamente 53 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, si yo gano en torno a 4 millones, 4 millones y medio de pesos mensual, yo puedo aprovechar el beneficio completo de estos intereses. ¿Cuál es ese beneficio completo? 4 millones 8 aproximadamente que podemos deducir de nuestra base imponible. Y aquí viene lo que muchas veces no se sabe. Si yo gano entre 53 millones y 90 millones, va a existir un beneficio, pero proporcional al incremento de ingresos que yo tengo. Es decir, como yo gano más ingresos, más de 53 millones, menos de 90, yo voy a obtener un beneficio asociado a estos intereses pagados, pero proporcional a ese incremento de ingresos. Y finalmente, si yo gano más de 90 millones de pesos en el año, pierdo este beneficio. Ya no puedo aprovechar este beneficio tributario de que estos intereses pagados me sirvan para disminuir mi base imponible. Me hacen una pregunta, la voy a responder de inmediato porque es simple. Si yo compro y vendo una propiedad, yo tengo un cupo, una caja de beneficio en donde no voy a pagar impuestos por esa plusvalía, por esa compra y venta de propiedades, hasta 8.000 UFs, poco más de 200 millones de pesos. Por lo tanto, si yo compro y vendo propiedades, voy a tener un beneficio en donde no voy a pagar impuestos hasta por una suma de plusvalía, de ganancia, de un poco más de 200 millones de pesos. Es un gran beneficio que se dio, o sea, antes nunca existía antes, pero con la reforma tributaria del 2014 apareció este impuesto para personas que ganen más de 200 millones de pesos acumulado a lo largo de su vida, que eso sí es más factible que pueda ocurrir. Bien, eso con los intereses pagados por los créditos hipotecarios. Mucha gente utiliza este beneficio tributario, pero muchas personas no saben que después de cierto nivel de ingresos, ese beneficio tributario disminuye. Este otro beneficio que no se conoce mucho y cada vez pierde más fuerza por los cambios que han ocurrido en Chile. Entiendo, este beneficio tributario lo sacó el gobierno Piñera 1, en donde para las familias que tenían a sus hijos en colegios subvencionados, podían acceder a una devolución de esos pagos que hacían las familias por hijos que estaban en colegios subvencionados. Entonces, como viene la gratuidad y vamos a pasar a gratuidad en los próximos años, cada vez este beneficio va a ser menos relevante. Y este beneficio, entiendo, no funciona para colegios particulares, entiendo que es para colegios subvencionados. Pero se tiene que cumplir una condición que es muy importante. Los ingresos entre papá y mamá no deben superar los 22 millones de pesos al año. Es decir, estamos hablando de ingresos mensuales de aproximadamente 1.800.000, 1.900.000, ¿ya? Por lo tanto, si una familia tiene ingresos sumados de aproximadamente 1.800.000,
cumple el requisito de estar bajo lo menos plata. No, es como 1.600.000, 1.700.000, bueno, en fin. Esa familia cumple con el requisito y si tiene a su hijo en un colegio subvencionado, puede optar a este beneficio en donde cada padre tiene, papá y mamá tiene la mitad del beneficio y uno se lo puede proporcionar el beneficio al otro. ¿Ya? Por lo tanto, muchas veces, si ustedes tienen hijos en colegios subvencionados y tienen ingresos mayores a 22 millones, esto no se ve. ¿Ya? Por lo tanto, esto aparece en la medida de que cumplamos con los requisitos. Y eso también nuevamente está esta información cruzada con el Servicio de Impuesto Interno. Cristóbal me pregunta, al vender, Gonzalo, si vamos a subir la charla en internet, sí. Después vamos a subirla a nuestro canal en YouTube, que siempre les sugerimos poder suscribirse. Ahí aparecen todos los webinars que vamos haciendo semana a semana o cada cierto tiempo. David me pregunta, al vender una propiedad que se compró antes de la ley de las 8.000 UF, ¿quedan sujetas a la ley actual o la anterior? Todas las propiedades, entiendo, se quedan con el beneficio tributario de las 8.000 UF. Sí, lo único que ocurrió en ese momento es que se hizo muchas retasaciones de las propiedades para con esa tasación sirviera como nueva base de la venta. Pero todas entran. No recuerdo bien, ahora está medio lejos de cuando salió la ley, antes la tenía muy fresco, no recuerdo bien si hay ahí alguna excepción para propiedades compradas antes de cierto tiempo. Puede que sí, pero no recuerdo bien, así que no me quiero aventurar, David. Bien, vamos a las donaciones y primero, para hablar de las donaciones, vamos a ver la encuesta que hicimos hace un ratito. De todos los que están participando hoy día, un 35%, vamos ahí a finalizar, y no sé si pueden ver la encuesta, pero un 35% de los que participan hoy día hacen alguna donación. Los felicito, muy bien, siempre es bueno aportar alguna caridad, y el 65% no dona. Así que vamos a ver ahora por qué puede ser más interesante donar, ya que tiene sus beneficios. ¿Y cuál es el beneficio? Bueno, acá puse como ejemplo el Hogar de Cristo, que hemos visto que el Hogar de Cristo sube la información y por ende, al subir esta información, cumple con los requisitos. Y el primer requisito es que la institución a la cual nosotros le donamos tiene que emitir un certificado, tiene que hacer una declaración jurada en donde le dice al Servicio de Impuesto Interno que la persona X donó dinero. Por lo tanto, ese es el primer requisito. Y como sugerencia, consulten a la entidad a la cual ustedes donan si es que está acogida a la ley de donaciones y si emiten el certificado anualmente para que a ustedes le aparezca. Si eso ocurre, podría existir el incentivo para que la institución lo haga y para que ustedes le puedan prometer al recaudador aumentar su donación. ¿Por qué? Pensemos que nosotros donamos 10.000 pesos mensuales al Hogar de Cristo o a World Vision, que este año a mí me preguntaron si quería el certificado. Si donamos a una institución 10.000 pesos mensuales, en el año van a ser 120.000 y fracción, porque se corrige por la inflación, y por lo tanto, el beneficio de esta donación es que el 50% de lo donado, es decir, si yo doné 120.000 pesos, 60.000 pesos yo los voy a poder solicitar como devolución para mi bolsillo. O sea, realmente ustedes si donan 10.000 pesos mensuales al Hogar de Cristo, la verdad están donando de su bolsillo 5.000, porque los otros 5.000 el fisco se lo está devolviendo a ustedes.
es harto y probablemente ustedes no sabían. Así que de esa manera, o aumentamos la donación a la institución de caridad o somos conscientes de que vamos a recibir un beneficio del fisco por esta donación. Hay varias donaciones, acá puse solamente las más habituales o en las cuales nosotros podríamos interceder. No estoy claro con la de bomberos. La donación de bomberos no sé si está acogida a la ley de donaciones, no me quedó muy claro. Lo que sí estoy claro es que hay donaciones eh, para fines deportivos, por ejemplo, que sí cumple el requisito. Obviamente, el fin deportivo, un club social, programas deportivos para jóvenes, para niños, un sinnúmero de cosas que se pueden dar asociado al deporte. Necesariamente la institución que está recibiendo la donación tiene que emitir el certificado que tiene que estar aprobado por el, por el Instituto del Deporte y por el Servicio de Impuesto Interno. ¿Qué otras instituciones? También universidades y institutos profesionales. También para fines culturales. Y así una gran cantidad de opciones. Para que se entienda, por ejemplo, en lo que son las fundaciones de fines culturales. Me imagino que ustedes han visto muchas fundaciones de diferentes tipos. No sé, no quiero criticar a nadie, pero hay una minera importante que hace un gran festival en el verano en Santiago. Entonces, es re bonita esta cuestión para la empresa, porque la empresa, la minera, hace una fundación, la minera financia la fundación y después la minera recibe la mitad de la donación. Y en todo este proceso hace marketing. Al final, todas estas donaciones se utilizan mucho para limpiar la imagen de una empresa y para hacer marketing. Eso se hace mucho, ¿ya? Y está bien, bueno, pero bueno, se aprovecha de cierta manera para hacer responsabilidad social empresarial por parte de la empresa en estos fines. Las personas no tienen idea y pueden acceder también al beneficio. Así que eso es importante para tenerlo en cuenta. Entonces, para resumir, saber de que la institución realmente está acogida a la ley de donaciones y emite el certificado y nosotros después, cuando hacemos la declaración anual de impuestos, verificar que esté esa información en nuestra declaración de impuestos. ¿Ya? Bien. Tenemos mucha información que revisar y vamos lento, así que vamos a ir un poquito más rápido. Ahorro e inversiones lo vamos a dejar al final, que son los grandes beneficiados de muchos beneficios tributarios que vamos a ver más adelante. Ahí está la Bolsa de Comercio de Santiago, muy movida en estos últimos días por los grandes movimientos que ha tenido la TAM, así que lo vamos a ver eso más adelante. Y uno de los beneficios tributarios muy importantes es el APB. Tenemos un webinar de hace ya un buen tiempo que hablamos del APB y ahí está todo esto muy explicado, así que se pueden meter a nuestra página en YouTube de Rubix y buscar dentro de todos los videos que hemos ido subiendo en el último tiempo, hay uno de hace ya varios meses que habla sobre las 6 ventajas del APB. Ahí lo pueden ver en detalle, pero obviamente para detenernos y explicar lo que es este beneficio tributario, tenemos básicamente dos regímenes en el APB, régimen A y régimen B. Hay muchas cosas que acá nos confundimos. Tenemos el fondo A, el B, C, D, E. Esos son los multifondos. Y además del multifondo en que podemos hacer APB o tenemos nuestra plata para la jubilación, cuando hacemos APB tenemos que elegir un régimen tributario, que puede ser el régimen A o el régimen B. El régimen A está orientado a las personas que obtienen menores ingresos. Ejemplo, una persona que gana 500.000 pesos mensuales, que no paga impuesto a la renta, puede tener el beneficio tributario del APB, que es una bonificación del monto ahorrado de un 15%. ¿Qué quiere decir esto? Si yo ahorro 100.000 pesos mensuales en APB régimen A, yo voy a tener una bonificación por parte del fisco de un 15%.
Entonces, si yo sumo todo el año un aporte, por ejemplo, de APB régimen A de 1 millón de pesos, el fisco me va a regalar un 15%. ¿Por qué? Porque lo que quiere el fisco es que tú ahorres para la jubilación. Esta plata está pensada para ahorrarla para la jubilación. Por lo tanto, la idea es que no la toques hasta la jubilación. Por ende, si tú aportas en el APB régimen A y de repente te pasa una emergencia, te quedaste sin trabajo y necesitas la plata, puedes sacar ese dinero, pero si sacas ese dinero, el fisco te va a quitar el 15% que te había entregado. Por lo tanto, quedas en nada. Por ende, el APB tú lo tienes que hacer en régimen A con la convicción de que esa plata no la vas a tocar hasta tu jubilación. Y por lo tanto, puedes hacer un ahorro menor todos los meses. El régimen B funciona diferente, porque el régimen B lo que hace es disminuir tu sueldo, tu base tributaria mensual. Entonces, si tú ganas 3 millones de pesos y haces una APB de 500 lucas mensuales, de 500.000 pesos, ya no tributas sobre 3 millones, sino que tributas sobre 2 millones y medio. Entonces, lo que hace la APB régimen B es descontarte ese APB, ese aporte, te lo descuenta de tus ingresos, que era lo que veíamos al inicio. Entonces, en este caso, en el régimen B, conviene hacerlo cuando uno tiene ingresos altos y tiene un tramo de impuesto que es superior al 15%. Entonces, ahí conviene, por ejemplo, hacer APB régimen B para las personas que están en el tramo de impuestos del 23% en adelante. En ambos casos tenemos topes. En el caso del régimen A, vamos a tener una bonificación del 15%, pero hasta un tope mensual de 166.000 pesos. Es decir, en el año podemos ahorrar 2 millones de pesos y nos bonifican con un 15. No nos bonifican más. Por lo tanto, no conviene ahorrar más de 2 millones de pesos al año en régimen A. En régimen B vamos a tener un tope de 600 UF o 17.220.000 pesos. No tenemos la misma bonificación que nos sirva de descuento para nuestra base imponible cuando ganamos más allá de, cuando aportamos más allá de 17.220.000. Entonces, para resumir, básicamente en el impuesto de segunda categoría, que son los impuestos que pagamos mensualmente por nuestro sueldo, debiéramos considerar bajo 3 millones y medio de pesos, en donde estamos pagando hasta un 13,5% de impuestos, hasta ahí debiéramos privilegiar el régimen A. Sobre esos 3 millones y medio de pesos pasamos al régimen B, porque en ese momento pasamos a un tramo de impuestos del 23%. ¿Ya? La gran ventaja del APB es que sirve para la jubilación, pero también tiene otros beneficios. Y es que igual es plata ahorrada que tú puedes utilizar en cualquier momento y puedes sacar esa plata ante cualquier emergencia. No es recomendable, menos en el régimen A, pero obviamente si tú tienes una emergencia, si lo estás pasando mal, si quedaste desempleado y no encuentras trabajo por 6 meses, obviamente que vale la pena sacar esta plata de acá a pesar de que se pierda el beneficio tributario. La ventaja del régimen B es que tú, si tienes ingresos muy altos y te beneficiaste, por ejemplo, con el 35% de impuesto de disminuir ese impuesto a pagar porque tienes ingresos muy altos, si estás haciendo APB régimen B, si tú te quedas sin trabajo por 6 meses o te vas un año sabático a viajar por el mundo, tú puedes sacar la plata de este APB régimen B y vas a pagar impuestos por el tramo en el que te sitúes por ese rescate. Por lo tanto, puede ser ventajoso en el tiempo hacer estos retiros. Obviamente esto no lo puedo explicar en 5 minutos, son temas un poquito más complejos, que para eso precisamente nosotros asesoramos a nuestros clientes la integralidad de sus inversiones, ahorros, deuda, lo que tengan, y esas cosas obviamente que se pueden optimizar. También si tú tienes tu contador, tu asesor tributario, te puede ayudar en optimizar todo este tipo de cosas. Esta es un taller o un webinar que busca entregar esta información como tópicos generales
para entender de qué estamos hablando y poder después solicitarle, preguntarle estas cosas o conversar ya con mayor claridad con nuestro asesor tributario, con nuestro contador o con tu asesor Rubix en el caso de que quieras tener nuestros servicios. Bien, pero sin duda que el gran beneficio en el largo plazo de la APB, ¿cuál es? Es que podemos aumentar nuestra jubilación. Para eso se crea el APB, el ahorro previsional voluntario. Se crea para que las personas puedan aumentar su jubilación. A modo de ejemplo, una persona que gana 5 millones de pesos va a tener una pensión mala porque esa persona que gana 5 millones de pesos ahorra para su jubilación solamente hasta el tope imponible, que son 2,2 millones. Por el resto no está ahorrando para su jubilación. Por lo tanto, esa persona va a tener una jubilación muy mala respecto a si gana 5 millones de pesos. Por lo tanto, esas personas que ganan muchos ingresos pueden hacer APB, es necesario que hagan APB para que ahorren proporcionalmente a su nivel de ingresos. Esta tabla que ustedes pueden ver acá muestra cómo aumentaría tu jubilación si ahorras en diferentes etapas de tu vida una UF mensual. A modo de ejemplo, si yo tengo 20 años y desde los 20 años hasta cuando me jubile ahorro una UF mensual, voy a ver un incremento en mi pensión de 8 UFs y media. O sea, yo todos los meses ahorro una UF y mi pensión a los 65 años va a aumentar por 8,5. ¿Ya? En cambio, si yo a los 40 años comienzo a ahorrar una UF mensual, voy a ver incrementada mi pensión cuando me jubile en 3 UF mensuales. ¿Ya? Y por supuesto, si a los 60 años comienzo a ahorrar una UF mensual para mi jubilación, ¿cuánto va a aumentar mi pensión? Solamente en media UF. Entonces el mensaje de esta tabla es evidente, muy claro. Comencemos a ahorrar para la jubilación en APB lo más temprano posible, porque de esa manera la constancia, el ahorro continuo nos va a permitir aumentar nuestra jubilación de una manera mucho más agresiva, más fuerte, exponencial, mientras comencemos antes a ahorrar esta UF mensual. Por lo tanto, ese es el gran beneficio, ahorrar para nuestra jubilación y mejorar, por supuesto, nuestra pensión al momento en que nos retiremos ya definitivamente. Un tercer punto de la presentación de hoy es cuándo conviene hacer una empresa. Muchas veces nos preguntan esto, la verdad que es una pregunta recurrente. Oye, Sergio, quiero hacer un emprendimiento, ¿me conviene hacer una empresa? Sí, pero hay que tener ojo porque también cuando uno hace una empresa tiene costos, que hay que pagarle al contador, hacer cierre anual, balance, costos administrativos, factura. Cada día se ha ido simplificando más, pero igual es algo que hay que llevar bastante ordenado. Entonces, ¿cuánto pagan las empresas de impuesto? Pagamos las empresas un 27% sobre las utilidades. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Si yo obtengo una utilidad a lo largo del año, voy a pagar un 27% de impuesto, pero existe la lógica en los impuestos en donde no podemos tener doble tributación. ¿Qué quiere decir eso? Yo no puedo pagar una vez por la empresa y después pagar en términos personales. Ejemplo, yo soy dueño en la totalidad de una empresa. Soy el 100% dueño de la empresa Don Pepito. Soy dueño de esa empresa, obtengo utilidades y hago retiros. Ya pagué el 27% por las utilidades y ahí viene algo interesante, que ese 27% pagado
al momento de hacer los retiros y yo percibir ingresos como persona, como individuo, van a funcionarme como crédito y eso me lo pueden llegar a devolver. Por lo tanto, ¿conviene hacer empresa? Sí, obviamente tiene que primar la existencia de un negocio en donde se gane plata, eventualmente nos podemos pagar un sueldo o hacer retiros. Y lo que hay que tener en consideración que siempre va a existir esta no doble tributación, en donde pagamos impuestos por la empresa, pero después nos pueden devolver. Por lo tanto, ¿conviene hacer empresa? Sí, pero insisto, tiene que estar la idea muy clara y tiene que tener cierta maduración la idea y ser rentable en el negocio. Pero hay un tema súper importante, por ejemplo, con personas que ganan altos ingresos, particularmente doctores, de nuevo un buen ejemplo. Tenemos varios clientes como doctores. Y acá viene un tema que es clave. ¿Podemos hacer una eficiencia tributaria como empresa cuando ganamos muchos ingresos? La verdad que no tanto. ¿Por qué? Porque si pagamos más de un 35% de impuestos por nuestro ingreso, porque tenemos más de 70 millones de pesos de ingresos anuales, cuando pasa eso, pagamos impuestos por la empresa, pero además tenemos que pagar por el diferencial, porque tenemos que pagar por todo nuestro ingreso más del 35%. Entonces, lo que ocurre muchas veces con los doctores o con muchas personas que ganan muchos ingresos, la pregunta siempre básica, inicial, debe ser la siguiente. Tú que ganas 8 millones de pesos mensuales, ¿te lo gastas todo? Hay gente que se lo gasta todo. Si te lo gasta todo, no tiene mucho sentido hacer empresa, porque no vas a poder aprovechar los beneficios de hacer una empresa en donde tú eventualmente las utilidades las puedes dejar dentro de la empresa e irlas reinvirtiendo, que de esa manera puedes postergar el pago de impuestos y ahí puede haber un beneficio tributario. Pero si tú ganas 8 y te gastas 8, no tienes ningún ahorro y por lo tanto no puedes hacer ninguna optimización tributaria porque vas a pagar por todo lo que te estás gastando. Básicamente esa es la lógica. Entonces hay que tener cuidado cuándo hacer empresa, cuándo no. Y ahí obviamente también necesitas la asesoría de una persona, un contador, un asesor tributario o Rubix, en donde te pueda guiar para ver si es conveniente hacer una empresa o no. Pero hay que tener en cuenta cuántos son los impuestos que pagamos nosotros, cuántos son los impuestos que paga la empresa, cuáles son los beneficios que obtenemos por tener la empresa, cuáles son los costos, etc. Así que hay que tener cuidado y como la mayoría de las veces no hay una receta total, absoluta para un caso en su conjunto, un caso en particular. Bien, y dejamos para el final el gran beneficio que existe hoy día para las personas, que esto es algo raro, porque ¿cómo es posible que las personas que tienen ahorros, que hacen inversiones, no paguen impuestos o que paguen pocos impuestos? Es como raro, ¿cierto? ¿Cómo es posible? Obviamente las personas que obtienen más ganancias, invierten en bolsa y obtienen grandes retornos, deberían pagar, lógico, porque son personas más acomodadas, más adineradas, más ricas, si se quiere, que obviamente deberían pagar por esos beneficios. Bueno, ¿por qué existen todos estos beneficios tributarios? Porque nacieron hace mucho tiempo atrás, en donde se buscaba incentivar el ahorro, la inversión. Entonces, en el origen se recomienda, o sea, en el origen se busca que las personas ahorren, inviertan y por ende tengan beneficios por ese ahorro e inversión. Por lo tanto, ¿y por qué menciono esto? Porque es muy probable que en próximas reformas tributarias estos beneficios se vayan eliminando, ¿ya? Así que aprovechémoslos mientras existan. ¿Cuál es el principal beneficio tributario asociado a las inversiones? El 107 de la Ley de Impuesto a la Renta. Compra y venta de acciones o cuotas de fondos de inversión. Básicamente, si yo compro acciones hoy día de Copec y las vendo más caras y gané plata, no pago impuestos. Si yo compro acciones de la TAM hoy en día y las vendo con una ganancia de un 100%, no pago impuestos. Si yo compro un fondo de inversión, muchos de los cuales nosotros sugerimos, compro, vendo, no pago impuestos. Y esto es súper importante porque una persona
que invierte, por ejemplo, en fondos mutuos y que no tiene este beneficio tributario y tiene altos ingresos y una alta carga de impuestos, puede ser prácticamente inexistente los beneficios que obtenga por una inversión en fondos mutuos. Porque, primero, los fondos mutuos son caros, te cobran una alta comisión de administración y los beneficios que exceden ciertos montos van al global complementario y si estás en un tramo de renta alto, te puede castigar un montón y por lo tanto, insisto, puedes terminar ganando muy poco. Lo mismo con depósito a plazo, pero eso no pasa tanto por la corrección monetaria, en fin. Ahora, por ende, este es un gran beneficio tributario en donde nosotros en el último tiempo a todos nuestros clientes lo hemos tratado de ir llevando poco a poco a una corredora de bolsa para que a través de la corredora de bolsa puedan comprar y vender instrumentos de inversión. Instrumentos de inversión como acciones o como fondos de inversión. ¿Ya? Ese es el gran beneficio tributario que hoy día existe. Y todas esas ganancias de capital que ustedes pueden obtener no pagan impuestos. Cuenta 2 de la AFP, un gran instrumento de ahorro. Si la rentabilidad anual es menor a 1,5 millones de pesos, 30 UTMs, al hacer un giro de la cuenta 2 de la AFP, se recomienda hacerlo en noviembre y diciembre, sacamos la plata de la cuenta 2 de la AFP, de este gran instrumento de ahorro, sacamos la plata y de esa manera queda contabilizado en los registros de la AFP, lo informa el Servicio de Impuesto Interno y esas ganancias no pagan impuestos, están exentas. Ejemplo, el año pasado, una persona que el año pasado haya tenido 10 millones de pesos en la cuenta 2 de la AFP, el año pasado el fondo A subió un 20% en el año. Entonces una persona que tenía 10 millones de pesos ganó 2 millones de pesos de rentabilidad y el consejo es que en diciembre debería haber sacado esa plata. Porque de esa manera hubiese obtenido este beneficio. Si esa plata se sigue acumulando y supera el 1,5 millones, ¿qué va a pasar? Va a obtener, o más bien, no va a tener el beneficio tributario y por toda la ganancia que obtuvo, que excede ese 1,5 millones de pesos, toda esa ganancia va a tributar en el global complementario. Entonces hay que tener mucho ojo con el ahorro que tenemos en la cuenta 2, la rentabilidad que tenemos a lo largo del año, para de esa manera retirar esa plata en diciembre y volverla a meter en enero. De esa manera aprovechamos este beneficio tributario de la cuenta 2. Dividendos. Cuando una persona tiene ingresos de 1 millón de pesos mensual, 1,5 millones, 2 millones de pesos mensual, 2,5 millones, 3 millones de pesos, cuando esa persona tiene 3 millones de pesos de ingreso mensual, está en tramos de impuesto del 13,5 o un poco más, hasta 4,5 millones en el 23% de impuesto. ¿Qué pasa? Si una persona está en tramos de impuesto bajo el 23% y hace inversión en acciones y esas acciones entregan dividendos, que pasa mucho en Chile, el dividendo que entregaron está asociado a una utilidad que pagó la empresa en la cual invertimos. Y por lo tanto, esa empresa obtuvo utilidades, pagó impuestos de un 27% y ese impuesto pagado queda como crédito para nosotros como accionistas. Por lo tanto, cuando tenemos tramos de ingresos menores al 23%, se generan diferencias en donde el fisco nos devuelve una platita por el exceso de impuesto pagado por parte de la empresa en la cual nos entregó dividendos. Eso es bien interesante y no nos damos muchas veces cuenta y por lo tanto nosotros muchas veces recomendamos a empresas que entreguen altos dividendos. Obviamente el próximo año van a existir muy pocos dividendos en las empresas porque este año las empresas van a tener pocas utilidades, pero a largo plazo es una muy buena estrategia de inversión, particularmente para personas que tienen ingresos más bajos. Así que ese es otro beneficio interesante. Y luego los beneficios menos interesantes son el 54 bis
o el 108 de la ley de impuesto a la renta. ¿Qué es lo que dice el 54 bis? El 54 bis se cambió por el 57 bis. El 57 bis era muy bueno. Era tan bueno que lo eliminaron. Y hoy día existe el 54 bis. ¿Qué es lo que dice el 54 bis? Básicamente que tú no vas a tributar hasta que no retires la plata. Por lo tanto, tú puedes acumular, hasta que en algún momento, por ejemplo, quedaste desempleado o te retiraste o te fuiste de año sabático, y ahí si retiras la plata, ahí recién por las ganancias que obtuviste van a ir a tu global complementario. Por lo tanto, el 54 bis básicamente lo que busca es postergar el pago de impuestos. ¿A cuándo? Para cuando retires la plata de tu inversión. Y el 108 LIR lo que busca es que si tú haces cambios de fondos, o sea, reinviertes de un fondo en otro, no vas a pagar impuestos tampoco por esas reinversiones hasta que termines sacando la plata al final. Bien. Y nos queda la última patita. Ah, no, ya hablamos de APB, pensé que la APB estaba al final, ya estoy mareado de tantas cosas. Y ahora, como ya estamos terminando, hay muchas preguntas que me hicieron, así que vamos a comenzar a responderlas. Vi que Cristian Domínguez hizo muchas preguntas, así que creo que sería muy bueno que contratara nuestro servicio para de esa manera poder responder todo de manera más tranquila. Vamos a ver si logramos responder alguna de esas preguntas. A ver, partimos por acá. David, al vender una propiedad, eso lo respondimos. Cristóbal, ¿cómo el tema de los impuestos a las ganancias de los arriendos? Ya, Cristóbal me está preguntando sobre cómo tributan los arriendos que uno tiene cuando tiene propiedades. Ese es otro tema asociado a propiedades que probablemente lo veamos en el futuro, Cristóbal. Pero debiéramos tributar por esos arriendos cuando tenemos más de 2 propiedades de FL2 y que obviamente están arrendadas y que tienes un contrato de arriendo. Así que deberíamos pagar por eso. No mucha gente lo hace porque no lo sabe o porque se están haciendo los locos, pero en algún momento les va a caer el papá fisco a cobrarle esos arriendos que están percibiendo y que no están pagando impuestos. Joaquín me dice, dado que luego me devuelven el que dona es el Estado, así es, Joaquín, el Estado el que está finalmente haciendo la donación, o más bien, tú con tus impuestos estás destinando esa plata directamente a una empresa de beneficencia, a diferencia de dejar todos los impuestos para que el Estado se los gaste como quiera. Por eso las donaciones me parecen es una muy buena manera de poder poner nosotros nuestra plata en una institución en particular a la cual queremos donar. René me dice, la venta de bienes raíces solo estarán afectos a impuestos bajo ciertas condiciones. Uno, que desde la fecha de compra a la fecha de venta es menor a un año, no paga impuestos. Que desde la fecha de compra a la fecha de venta es menor a un año. No, René, todo lo contrario. Bueno, puede ser que eso sea así porque cuando una persona compra y vende una propiedad, se asume como habitualidad. Es decir, que se asume que tienes un giro inmobiliario, que compras, vendes dentro de un año. Y eso paga impuestos sí o sí. Cuando es más de un año, ahí actúa este beneficio tributario que eran las 8.000 UF, pero estamos hablando de beneficios tributarios asociados a las propiedades, que es otra materia y la vamos a ver en otra oportunidad. Todo lo que es beneficio asociado a la inversión inmobiliaria. Silvia, si se realiza una donación a través de una institución bancaria, ¿cómo puedo obtener el certificado? No sé a qué te refieres, Silvia. Porque uno dona a una institución de beneficencia. Por lo que me dice acá es como que le donas, o sea, generalmente lo hacemos a través de una institución bancaria, o sea, nosotros pagamos con tarjeta de crédito, con un PAD, eso se le paga a la institución, pero la institución es la que entrega el certificado, ¿ya? No el banco es solamente quien por el cual tú estás pagando. Claro, ahí está René, se corrigió después lo que me decía. Si es dentro de un año, paga impuestos. Si es superior a un año, no paga impuestos y entra en esta lógica de las 8.000 UFs. Melissa me dice, Fundación Las Rosas, probablemente Fundación Las Rosas esté acogida a la ley de donaciones como por ser fundación. Así que si donas a la Fundación Las Rosas, pregunta. Lo más probable es que así sea.
Fabián, hola, se me cayó internet. Casa también voy consumiendo esos 800 F. Ya, bueno, lo mismo que hablábamos recién. Nelson, régimen A, ese beneficio del 15% aparece en mi cuenta PB. Claro, se va sumando a la cuenta PB ese beneficio del 15%. Como hay diferentes modalidades de hacer APB, vía compañía de seguro, fondos mutuos o AFP, hay que tener ojo donde aparece, porque si es un seguro, lo más probable es que no veas ese beneficio tributario, porque lo único se van en muchos costos en el seguro con APB y por lo tanto no se percibe, no se observa muy fácilmente ese beneficio, pero se observa. O sea, se tiene que ver. Cristian, si gano 5 millones de pesos, aporto a AFP hasta 2,2 millones. Si no aporto la cuenta APB, ese dinero diferencial se está perdiendo. Si gano 5 millones de pesos, aporto a la AFP hasta 2 millones 2 de manera obligatoria. Así es. Si no aporto a una cuenta APB, ese diferencial se está perdiendo. No, no estás aportando a tu jubilación en definitiva por ese diferencial, porque no te obligan a aportar el 10% por esa diferencia. Entonces, uno debería hacer APB para de esa manera poder aportar para su jubilación y tener una jubilación en concordancia a esos 5 millones de pesos. Juan, ¿qué opción recomiendas para extranjeros que no nos vamos a pensionar en Chile? Caso a caso, Juan. La verdad que muchas personas creen que no deben aportar a la AFP porque en algún momento se van a ir, pero cuando les decimos a esas personas que hagan algo, no lo hacen. Y por eso es muy bueno el sistema de pensiones en Chile, de ahorro obligatorio, porque te obliga a tener una pensión. Si fuera todo voluntario, nadie lo haría, o muy pocas personas lo harían. Entonces, la recomendación que te hago, Juan, es probablemente que te juntes con nosotros, podamos conversar un poco y ver qué alternativas existen. Existen alternativas, pero hay que ser muy ordenado. Y la verdad que yo creo que de todas formas, a pesar de que en Chile puedas construir una pensión mala y te vayas en algún momento de Chile, igual vas a poder acceder a esa pensión en el futuro. No creo que sea malo. Si no, puede ser la alternativa comprar propiedades, aportando mensualmente una cantidad similar a lo que tú estás buscando como pensión o el ahorro que debería irse a la pensión. Comprar propiedades, dejarlas en Chile y recibir ingresos en el tiempo puede ser una alternativa también. Maximiliano, si se tributa por el máximo el 40% y ahorrando en APB por el máximo, ¿en qué escala quedaría? Es la del 40% porque lo que aporte a APB te ahorrarías ese 40% de impuestos. Cristóbal, ¿existen beneficios tributarios para la persona que no tenga lagunas provisionales? No, no, no hay ningún beneficio para esa persona. Lo que va a pasar en el tiempo con las reformas de pensiones que pueden venir es que hayan beneficios asociados, o sea, hayan premios para las pensiones solidarias o aportes del Estado para las personas que no hayan tenido lagunas, pero hasta ahora no existe ningún beneficio asociado a eso. Rafael, si tenemos una empresa y seguimos siendo empleados, ¿por dónde pago impuestos? ¿Quién define la prioridad? ¿Nosotros? Pagas impuestos como persona y pagas impuestos como empresa. Pagas de las dos maneras. Cristian, si soy dueño del 100% de una empresa, si no del 20%, por ejemplo, la empresa me paga un salario, ¿cómo es la tributación? Pagas por ambos casos. Pagas por el sueldo que te paga la empresa y por los retiros que hagas de las utilidades de la empresa. David, ¿no se paga como persona y como empresa de inversión paga? David, no se pagan como persona y como empresa de inversión paga. No, no entiendo la pregunta, David. Cristian, ¿cuenta 2 de la FP o APB? Las dos. Depende, caso a caso. Rafael, retirar toda la plata, 10 millones y 2 millones de rentabilidad o solo la rentabilidad. Se tiene que retirar todo, Rafael, porque de esa manera se asocia el total de la rentabilidad. Nelson, cuenta 2. ¿Cómo puedes saber cuánto retirar para no superar las 30 UTM de utilidades? ¿Cómo puedes saber cuánto retirar para no superar?
tienes que ir mirando constantemente, ir viendo la rentabilidad. Es un trabajo medio complicado. De hecho, con algunos clientes lo hemos visto y fue bien difícil de dilucidar. Pero hay que hacer ese trabajo, hay que ver cuánto es la ganancia que está obteniendo por la cuenta 2, etcétera. Gerardo, ¿qué decía el 57 bis? Ya da lo mismo, Gerardo, ya no existe. Raúl, si yo invierto 600.000 pesos en divisa y quiero retirar 200.000 pesos este mes, ¿cómo saco el valor que tengo que imponer si no tengo claro cuánto es la ganancia? Eso se ve a fin de año y a fin de año las instituciones chilenas que trabajan con divisas lo informan. Eso aparece y deberías declararlo. Pero uno tiene que ponerlo, no aparece automáticamente en la declaración. David, ¿cómo contratamos los servicios? Muy buena pregunta. Gracias. Contacto arroba Rubix, arroba, o sea, perdón, al mail contacto arroba Rubix, nos pueden mandar un correo y pedir una reunión gratuita. Es súper simple, te juntas con nosotros, analizamos tu situación y si realmente te podemos ayudar, te ofrecemos un plan. Si no te podemos ayudar porque en realidad estás bien o en realidad no le puedes sacar mucho provecho al servicio, te lo decimos y te damos algún tips seguramente. Así que muchas personas han ido a esa primera reunión, no han contratado el servicio y han vuelto después cuando ya han cumplido con las condiciones para sacarle provecho al servicio. Así que mandan un correo, David, contacto@rubix.com. Henry, Sergio, para una cuenta 2 con un aporte mensual de 200.000 pesos y saco todo ese ahorro en el mes de noviembre, ¿pagaría impuestos? Habría que ver cuál es la rentabilidad que tienes a lo largo del año, Henry. Habría que verlo. Así que sí, lo más probable es que sea recomendable sacar la plata en diciembre y la metes de nuevo en enero. Lo más probable es que sea recomendable porque lo más probable es que con esa cantidad de ahorro en el año con las rentabilidades históricas de la AFP, no superes, no, para nada, no vas a superar para nada. De hecho, bueno, es que ahí hay que verlo caso a caso, y esas son las cosas que uno tiene que estudiar en profundidad con caso a caso. 200.000 pesos todos los meses va a sumar en el año 2.400.000, y una rentabilidad del 10% son 240.000 pesos, o sea, no lo superas para nada. Por eso, cuando una persona tenga la cuenta 2 de la AFP más de 10 millones de pesos, ahí hay que preocuparse de hacer eso. Y seguramente en noviembre de este año vamos a hacer un webinar hablando más en detalle respecto a cómo hacerlo. Javier, al certificado. ¿Cómo obtiene el certificado? El certificado no te lo entregan a ti, o sí, te lo puedes pedir, pero el certificado, lo más importante es que lo emita la institución y informe al Servicio de Impuesto Interno. Así que eso es lo que hay que preguntar, que realmente se haga. Ernesto, hola, una consulta. ¿Qué pasa si tengo inversión en el extranjero? Me cobran 30% en USA. ¿Hay forma de pagar algo menos en dividendos? Por ejemplo, usando... Ya, si tú obtuviste si tú tienes inversiones en el extranjero y te cobraron ese 30%, lo pagaste y chao. Lo único que puede llegar a ocurrir, que ahí no estoy 100% seguro, es que ese impuesto que pagaste en Estados Unidos lo pueda reconocer como impuesto pagado acá en Chile. Creo que eso se puede hacer. El tema es cuánto te va a cobrar el contador por hacerte ese trabajo, cuáles son los papeleos que tienes que hacer y por ende si vale la pena. Pero es algo que debería uno hacer cuando tiene inversión en el extranjero. Landis, ¿qué opción recomiendas para extranjeros que comenzamos a aportar a la AFP a los 40 años y si pensamos pensionarnos en Chile? Si partiste tarde y no tienes ahorros, tienes que contratar Rubik, sí o sí, para poder construir un mejor patrimonio financiero y ver cuáles alternativas encontrar. Comprarte un departamento, ahorrar, invertir en otros instrumentos de inversión, hacer APB por una parte de tus ahorros, una serie de recomendaciones que pueden servirte en caso de que obviamente valga la pena nuestro servicio para tus intereses. Pero es la idea, si uno partió tarde, está en Chile, aprovechar todos los beneficios, la idea es asesorarse y planificar su futuro. Juan, ¿puedo invertir en mi ahorro AFP? Uf, no te entiendo la pregunta. David, dividendos de empresa por acciones.
Uf, es que como me preguntaste antes, me voy perdiendo. La pregunta completa, porfa, para entender la idea. Sergio, o sea, Cristóbal, Sergio, ¿cómo te podemos contactar para conversar y conocer los servicios Rubix? Nos manda un correo a contacto@rubix.com y felices nos juntamos. Excelente, Cristian. Mañana tienes la reunión. Perfecto. Ahí, bienvenido. Ahí puedes hacer las consultas y ver si te podemos ayudar. David puso ahí contacto@rubix, pero Rubix con B corta, no es con B larga. Contacto@rubix.com. Aparece en la presentación abajito, si ustedes se pueden dar cuenta. ¿Ya? Bien, y vamos a hacer la última pregunta antes de ir terminando, que ya vamos finalizando. ¿Quiénes de ustedes hace APB? ¿Quiénes están haciendo APB ahora? Antes de ir terminando y palabra al cierre, como siempre, nosotros nos enfocamos mucho en estos 5 pasos para la libertad financiera. ¿Qué es lo que buscamos? Planificar el futuro, cambiar nuestra mente, resetearla, pensar de manera diferente respecto al dinero, aumentar nuestros ingresos, disminuir nuestros gastos y cómo invertir en inversiones financieras y en inversiones inmobiliarias. Todo eso para nosotros es muy importante y tratamos de fomentarlo, de que las personas tomen conciencia de todo esto para de esa manera poder planificar y tener un mejor futuro financiero. Eso es lo que hacemos y a eso es lo que los invitamos. Así que bienvenidos, cualquiera que quiera contactarnos, tener una reunión gratuita y saber lo que hacemos, ahí está nuestro correo, contacto@rubix.com. Me pueden seguir en Twitter en @stricio. Activé mi cuenta en Instagram, así que en Instagram también lo mismo, @stricio. En el Instagram de Rubix, RubixCL, también el Twitter de Rubix, RubixCL también, nuestra página web, pueden ver todo lo que hacemos. Y aquí estamos para ayudarlos, vamos a seguir haciendo webinars. La próxima semana tenemos un curso de inversiones desde cero junto a Rankia, así que también invitados a ese curso pagado la próxima semana completa, 5 días de mucha información, 2 horas cada día, así que hay muchas cosas que estamos haciendo. La idea es aportar un granito de arena a mejorar nuestro futuro financiero. Nelson, la última pregunta. Cuenta 2, si no hice retiro el año pasado, ¿me afecta para el retiro este año? Habría que ver, Nelson, cuánto es lo que tienes ahorrado, cuánto es lo que tienes de ganancia obtenida hasta ahora. Así que de esa manera se puede ver si es que vale la pena cuánto retirar para de esa manera aprovechar el beneficio este año. Los clientes Rubix tienen descuento, los clientes Rubix consolidación, entiendo, de ahí hacia arriba tienen un 50% en este curso la próxima semana. No hemos ni hablado porque ya lo hicimos una vez, lo estamos haciendo por segunda vez, nos fue muy bien con este curso. Mañana voy a mandar un videito para invitarlo y para el que se quiera inscribir la próxima semana lo mandamos al WhatsApp de Rubix, el curso Inversiones desde cero. Gracias, Henry. Excelente. Jesús, bueno, es mucho material. Yo siempre soy muy optimista con estos talleres. Trato de hacerlo en 50 minutos. Estos son temas muy complejos. Hoy día hicimos 1 hora y media. Sorry, me extendí un poquito, pero bueno, yo creo que valía la pena. Muchas gracias por su participación. Gracias por seguirnos. Gracias por participar. Gracias por estar ahí dándose este tiempo para aprender. Y nada, invitados para las próximas webinar, talleres que hagamos, siempre los publicamos por redes sociales, así que estén atentos a eso e inscríbanse también a nuestro canal en YouTube, porque ahí les va a llegar siempre el video después grabado. Un abrazo, muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao.